Somos los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Carlos Salazar Romero del sexto semestre del programa de estudios de contabilidad. Nuestro trabajo consiste en dar apreciaciones sobre el marco conceptual de la información financiera NIF. Entendemos que este marco conceptual está dividido en 8 capítulos, los cuales son los siguientes, como pueden visualizar. Y bueno, esperando de que esto sea útil para todos aquellos que estudiamos contabilidad y solicitando las disculpas de los errores o omisiones que tuviese. Empezaré a explicar el capítulo 1, el marco conceptual de la información financiera. El marco conceptual es la base teórica de conceptos de lineamientos fundamentales para el desarrollo de las normas contables para la información financiera, obteniendo una debida preparación y presentación de los estados financieros. Además, aporta una armonización contable orientado a todos los países para que la interpretación de las normas sea clara y genere información financiera de propósito general para los usuarios. Es importante en lo que implica la información financiera, ya que nos brinda conceptos y definiciones, lo cual será de guía para la preparación e interpretación de la información financiera. Alcance del marco conceptual de la información financiera. El alcance trata de brindar información financiera basándose en los requerimientos que da el marco conceptual y cumplir de satisfacer las necesidades de la información financiera para los usuarios en general. Esos requerimientos son los objetivos de los estados financieros, las características cualitativas que determinen la información de los estados financieros, las definiciones para reconocer y medir los elementos de los estados financieros, y los conceptos de capital y mantenimiento de capital. El objetivo del marco conceptual de la información financiera es proporcionar información financiera que sea útil para que los usuarios puedan tomar sus decisiones. Los principales usuarios de la información financiera son los inversionistas, los empleados, los proveedores y los clientes, para que todos aquellos que en esencia lo van a suministrar, proporcionar o facilitar el acceso de recursos a la entidad. El propósito general de la información financiera, uno de aquellos propósitos es ayudar al Consejo de las Normas Internacionales de Contabilidad a desarrollar las normas NIF, como también ayudar a los preparadores a desarrollar políticas contables congruentes. Y como último propósito tenemos ayudar a todas las partes a entender y desarrollar las normas NIF, es decir, que se pueda interpretar y comprender la información que conlleva. A continuación, le voy a explicar sobre las características cualitativas de la información financiera. Son atributos o requisitos que deben reunir información contenida en los informes financieros obtenidos para considerarla útil al momento que los usuarios toman decisiones sobre la entidad en base a sus necesidades. Las características fundamentales son aquellas que deben presentarse en la información financiera. Por ello tenemos tres, que es la relevancia, la representación fiel, materialidad o importancia relativa. En las características de mejora son aquellas que permiten mejorar la utilidad de información financiera. Tenemos cuatro características. Tenemos la comparabilidad, la oportunidad, la comprensibilidad y la verificabilidad. Relevancia. La información posee la cantidad de relevancia cuando tiene la cantidad de influir en las decisiones económicas de los usuarios a través de su valor predictivo ante sucesos pasados, presente y futuro, que le permite obtener sus propias predicciones
y de carácter confirmatorio cuando confirma o corregir evaluaciones anteriores. Por ejemplo, una empresa podría proporcionar información financiera útil en la que los acreedores no están interesados, como los salarios de los empleados. Los acreedores están más proporcionados por el flujo de caja. Presentación fiel es mostrar la realidad económica de una entidad, siendo completa, presentándose toda la información y describiendo todos los datos de las operaciones del ejercicio. Por ejemplo, una empresa podría informar otra vez de su estado de situación financiera, que tenía un préstamo de 10.000 soles a partir de la fecha del balance, pero esto se consideraría completa y fiel. La materialidad o la importancia relativa se considera cuando su omisión o presentación errónea puede influir en las decisiones económicas de los usuarios tomadas a partir de los estados financieros. La comparabilidad. Para que la información sea comparable, las cosas similares deben verse parecidas y las cosas distintas deben verse diferentes. Esto permite al usuario identificar y comprender los distintos puntos a comparar. Por ejemplo, una empresa a preparar los estados financieros de 2022 está obligada a presentar cada una de las cifras del 2021. Esto se hace para mejorar la comparabilidad de los estados financieros, que indica que tanto ha incrementado por año. Oportunidad. La calidad de oportunidad se refiere a que los reportes deben de ser elaborados y presentados dentro de un periodo establecido, es decir, en un periodo contable que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Por ejemplo, el usuario puede solicitar cuándo el dinero dispone, la entidad cuánto debe y cuánto le debe, a cuánto asciende el importe de su existencia y del de su activo fijo. Lo que puede observar en el balance general, esta será proporcionada de acuerdo a la política. Comprensibilidad. Toda aquella información o datos que se presente en los estados de situación financiera, los organismos deben de ser claros y concisos, y que si existe información que necesite de una aclaración. Por ejemplo, un usuario puede solicitar la ayuda de un asesor con el fin de estudiar la planilla del personal, los sueldos y demás, analizando la documentación legal y fiscal de la empresa, como su gestión laboral que tiene la entidad con sus empleados. La verificabilidad permite que los usuarios puedan identificar cada operación que se da en el ejercicio económico, aplicando criterios que puedan confirmar sus apariciones. Capítulo 3. Estados financieros y la entidad que informa. Hablaremos sobre el objetivo y el alcance de los estados financieros. El objetivo de los estados financieros es brindar información útil y confiable sobre la situación financiera y el rendimiento financiero de una entidad, con el fin de facilitar la toma de decisiones económicas por parte de los usuarios externos. El alcance abarca a todas las entidades que producen y difunden información financiera y se aplica a través de principios contables que garantizan la consistencia y la veracidad de la información, lo cual proporciona información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los estados financieros presentarán
un estado de situación financiera, lo cual va a incorporar activos, pasivos y patrimonio siempre al final del periodo. Un estado de situación financiera es una fotografía en el tiempo, es la presentación de los activos, pasivos y patrimonios a una determinada fecha. En cambio, los otros estados financieros no son a una fecha, son por un determinado periodo de tiempo. Estado de rendimiento financiero. Este estado es medido bajo el concepto de devengado y nos mostrará los ingresos y los gastos del periodo, además de otros estados. Los otros estados es lo que nos muestran los flujos de efectivo. Los flujos de efectivo nos muestran el rendimiento financiero sobre la base del efectivo y las aportaciones de los tenedores como las distribuciones que se hace a ellos es el estado de cambios en el patrimonio, los cuales van a incorporar información sobre activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos reconocidos, incluyendo información sobre su naturaleza y sus riesgos. También vamos a incorporar activos y pasivos que no han sido reconocidos, incluyendo información sobre su naturaleza y sus riesgos. Periodo sobre el que se informa. Los estados financieros se preparan para un periodo específico de tiempo. Los estados financieros corresponden a un periodo de tiempo que tiene que estar claramente especificado y proporcionan información sobre activos, pasivos y patrimonio que existían al final del periodo sobre el que se informa. Y cuando hablamos de la situación financiera, esos serán a una determinada fecha. Mientras que si hablamos de ingresos y gastos, serán para un determinado periodo. Y esto nos dice que debe ser comparativa, por lo menos un periodo sobre el que se informa anterior. La información, para que cumpla la condición de ser útil, tiene que presentarse de manera comparativa y nos establece la regla que comparativa es por lo menos el periodo anterior y si se incluye el periodo corriente y el periodo anterior. Y si se coloca el periodo corriente y el anterior y el recontra anterior y pongo 4 o 5 periodos, no nos hemos salido de la norma, ya que la norma dice por lo menos 2 periodos. Y si se quiere colocar más, eso se deja a criterio de quien prepara los estados financieros o de acuerdo a la política que tiene la entidad a cuánta información quiere revelar a sus usuarios. Hipótesis de negocio en marcha. Esta hipótesis es fundamental para la evaluación y la presentación financiera y los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de negocio en marcha, lo que implica que se espera que la entidad continúe con sus operaciones en el futuro previsible. Cuando hablamos de un futuro previsible, hablamos de un periodo de tiempo en el cual se espera la entidad siga funcionando. Entidad que informa. Es una entidad a la que se le requiere u opta por preparar estados financieros y pueden ser una única entidad. Se refiere a una entidad individual que lleva a cabo sus propias actividades económicas y debe preparar sus propios estados financieros, es decir, una sola unidad de empresa que no tiene sucursales. También nos dice una parte de una entidad. Esto nos quiere decir de las que sí tienen sucursales. También nos dice comprende más de una entidad. Esto se aplica no solo a una empresa o entidad individual, sino que también se aplica a la presentación y elaboración de estados financieros consolidados, cuando una entidad tiene subsidiarias asociadas u otras entidades. Y los estados financieros consolidados es cuando tiene el control sobre una o más entidades subsidiarias, lo cual proporciona una visión completa y precisa de la situación financiera y el rendimiento y los flujos de efectivo. Y también nos dice estados financieros no consolidados, cuando no se tiene control sobre otras entidades subsidiarias y estos estados financieros proporcionan información específica sobre la entidad individual y permitan a los usuarios evaluar su situación financiera y su rendimiento de manera aislada. Los elementos de los estados financieros. Los elementos de los estados financieros nos dicen que en esencia reflejan los efectos que tiene un conjunto de transacciones financieras agrupándolas en grandes categorías. A esto se le llama los elementos, que son 5: activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Nos dicen que en la primera categoría están los activos, pasivos y patrimonio que están relacionados con la situación financiera de la entidad o de una empresa, mientras que los ingresos y gastos están relacionados con el rendimiento financiero de una entidad o de una empresa. También tenemos cambios en el patrimonio,
Pero no dicen que este no tiene elementos. Por eso aquí dice, no identifican, porque los elementos solo son 5, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, que ahora vamos a hablar cada uno de ellos. Tenemos aquí al activo. El activo nos dice que es un recurso económico presente y controlado por la entidad. ¿Por qué un recurso económico? Un recurso económico tiene un potencial de producir beneficios para la entidad. También nos dice que los activos son, por ejemplo, los edificios, las mercancías que tiene la entidad en su almacén, el dinero que deben a los proveedores. El activo está dividido por dos, activo corriente y el activo no corriente. El activo corriente es lo que menos va a permanecer en la entidad o en una empresa. Por ejemplo, son todos los productos que tiene la empresa para ser vendidos, es decir, materiales o mercaderías que se pueden convertir fácilmente en dinero en menos de un año. Mientras que el activo no corriente es lo que más va a permanecer en una entidad o una empresa. Por ejemplo, son los terrenos, edificios, mobiliaria, vehículos. Es decir, es el conjunto de bienes y derechos que permanece en la entidad durante más de un año. En el siguiente punto tenemos derechos de los acreedores. En los derechos acreedores tenemos al pasivo y al patrimonio. Primero vamos a ver qué es un pasivo. Un pasivo es una obligación presente que la empresa tiene hoy, no en un futuro. Y no dice que también para satisfacer un pasivo, que es la obligación, tenemos que utilizar un activo, que ese activo es un recurso económico. El pasivo está dividido por dos también, pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Qué es un pasivo corriente? No dicen que un pasivo corriente son las obligaciones que se deben cancelar durante un año. Por ejemplo, son deudas a corto plazo, pago a proveedores. El pasivo no corriente, no dicen que el pasivo también, llamado pasivo fijo, está formado por todas aquellas deudas y obligaciones que tiene la entidad o una empresa. Por ejemplo, alquileres de propiedades a largo plazo, préstamo, un crédito bancario. Definición de un patrimonio. Un patrimonio dice que es la parte residual de los activos una vez deducidos sus pasivos. Mejor dicho, el patrimonio es lo que me queda luego de haber cumplido con todos mis derechos y obligaciones. En el tercer punto tenemos cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores que reflejan el rendimiento financiero. Aquí tenemos a los ingresos y gastos. Vamos a ver qué son los ingresos. No dicen que los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones pasivos que dan lugar a incrementos en el patrimonio. No dice que en el marco conceptual los ingresos son aumentos. Entendido que los ingresos son aumentos en activos y disminución en pasivos, que significa que para reconocer un ingreso necesariamente voy a reconocer un incremento en los activos o un decremento en los pasivos, que tienen que estar totalmente separados de lo que son los aportes. Los movimientos del patrimonio y que sin embargo al final esto va a impedir un incremento en el patrimonio de la empresa. Por ejemplo, tenemos a los salarios, las rentas de arrendamiento, las ganancias obtenidas por un negocio. ¿Qué es un gasto? Un gasto nos dicen que es todo lo contrario a ingresos, que son disminuciones en activos, de decrementos en pasivos, que van a dar lugar también a que el patrimonio disminuya, pero esa disminución no tiene nada que ver que las distribuciones se hagan a los propietarios o los tenedores del patrimonio de una empresa. Entonces, la condición es que los ingresos y gastos están directamente relacionados con los conceptos de activo y pasivo. Por ejemplo, el pago de renta, el alquiler, la luz, el agua, publicidad. Tenemos que otros cambios en los recursos económicos y en los derechos de los acreedores. No dicen que esto no tiene elementos, porque pueden ser aportaciones de tenedores o distribuciones, o también pueden ser intercambios de activos o pasivos que dan lugar a incrementos que por ahí pueden implicar una disminución o aumento en el patrimonio, pero tampoco va a implicar un ingreso o un gasto. Continuando tenemos el capítulo número 5, que es el reconocimiento y baja en cuentas. El reconocimiento viene siendo el proceso de captar una partida o un hecho económico, el cual debe cumplir con la definición de uno de los elementos de los estados financieros, para que así éste pueda ser incluido ya sea en el estado de situación financiera, si es activo, pasivo, patrimonio, o en el estado de resultados, en caso sea ingresos
o gastos, teniendo en cuenta que estos elementos están estructurados en forma de resúmenes para que la información que se proporcione sea comprensible y comparable. Se reconoce un activo cuando es probable que de él mismo se van a obtener beneficios económicos. Por ejemplo, en una empresa de transportes, parte de sus activos serían los autos, porque gracias a ellos están generando beneficios económicos, ¿no? Sus ingresos. El pasivo se reconoce cuando es probable que por el pago de su obligación haya salida de recursos económicos. Por ejemplo, si una empresa obtuvo un préstamo de un banco, está en la obligación de pagar sus deudas con salida de sus recursos económicos que forman parte de sus activos. Los ingresos se reconocen con los incrementos de los activos o decremento de los pasivos. Por ejemplo, si una empresa vende, estaría aumentando sus activos, ya sea por la cobranza o porque se realizó una factura teniendo así una cuenta por cobrar. Los gastos se reconocen cuando hay un decremento en los activos o incremento en los pasivos. Por ejemplo, si una empresa compra al contado, estaría saliendo efectivo, disminuyendo parte del activo. O si compra el crédito, está teniendo una cuenta por pagar, aumentando parte de sus pasivos, teniendo en cuenta que estos elementos están vinculados. Aquí vemos un esquema, donde tenemos el estado de situación financiera inicial del periodo, que va a sumarse más los cambios en el patrimonio, donde tenemos el estado de resultados, que son ingresos menos gastos, los cuales van a afectar el patrimonio, ya sea porque hay más ingresos, va a haber una mejor utilidad, que al transferirse a una cuenta de patrimonio va a aumentar. Y si en caso hubiera más gastos, puede haber una utilidad pequeña o hasta incluso pérdida, la cual también terminaría afectando. También se le sumaría las aportaciones de los propietarios menos las distribuciones a ellos mismos, teniendo en cuenta que las aportaciones o aumento de capital no tienen nada que ver con los ingresos y las distribuciones o pago de dividendos tampoco no tienen nada que ver con los gastos, no están relacionados, ya que estos son cuentas patrimoniales. La suma de estos tres tenemos como resultado el estado de situación financiera al final del periodo, teniendo nuevos activos, nuevos pasivos, en la cual la diferencia nos da igual al patrimonio. Tenemos también criterios de reconocimiento. El primero, como ya mencionamos, debe cumplir con la definición de los elementos. El segundo, la partida debe ser relevante. Por ejemplo, si una empresa adquiere un equipo informático, el cual puede cumplir con la definición de activo, pero el monto por el cual se adquirió puede ser pequeño, no puede ser tan relevante como para considerarse como un activo, sino se podría reconocer como un gasto. Y no la cumple también cuando hay incertidumbre sobre la existencia. Por ejemplo, si una empresa está con un juicio, con un tercero, por un problema, hay una incertidumbre ahí de que le pueden ganar a la empresa ese juicio. Entonces, no podría haber o habría una incertidumbre de obligación con ese tercero. Entonces, no se podría considerar un pasivo todavía porque no se sabe quién podría ganar ese juicio. Tenemos también el tercero, que es la partida debe tener representación fiel, representar lo que verdaderamente es, sin modificar, sin ocultar nada, y no la cumple si hay incertidumbre sobre la medición, teniendo en cuenta que los activos y pasivos deben tener un valor o un costo el cual deba ser medido fielmente, para que así puedan ser reconocidos. Tenemos también las bajas en cuentas, que es la eliminación total o parcial, ya sea de un activo o pasivo que está reconocido en el estado de situación financiera, en donde para un activo la baja ocurre cuando la entidad pierde el control de todo o una parte de ello. Por ejemplo, si una empresa tiene una maquinaria que tiene una vida útil, la cual al terminar su vida útil debe darle de baja, o cuando realiza la venta de una maquinaria que es parte de su activo, también debería darle de baja, porque ya está perdiendo el control de ella. Para el pasivo se da de baja cuando la entidad ya deja de tener una obligación presente, ya sea por la totalidad o por una parte de ese pasivo. Por ejemplo, si una empresa tuvo una deuda, si ya pagó una parte de esa deuda, debe darse de baja ya lo que se ha cancelado por el momento, teniendo ya solamente una única diferencia por la cual pagar. La medición de los elementos de los estados financieros. Se menciona que la medición es aquel proceso en el que se le asigna una valorización o una cuantificación en términos monetarios a las partidas reconocidas contablemente de los siguientes elementos. Encontramos al activo, al pasivo, al patrimonio, los ingresos y gastos, ellos con la finalidad de su inclusión en el estado de situación financiera y en el estado de resultados. El proceso de medición de los elementos del estado de situación financiera son prácticamente de continuidad en el tiempo.
Esto quiere decir que mientras la entidad tenga el elemento bajo su control, este va a estar constantemente en un cambio. Por ello se reconoce dos tipos de mediciones. Está la medición inicial, que se da en el reconocimiento, y la medición posterior, que se da en el caso de los cierres de los estados financieros. Ahora, correspondiente al estado de resultados, hace referencia a que la medición de sus elementos estarán bajo la referencia de los elementos del estado de situación financiera. Va a estar establecida dependiendo de las características específicas del tipo del elemento que quieras medir. Hallamos el costo histórico y el valor corriente. Ambas son las que el marco conceptual considera fundamentales. El costo histórico hace referencia a aquellos costos en los que se ha incurrido en un proceso de fabricación o de prestación de servicios, pero en un pasado. Quiere decir que son inmovibles y no hay cambios en ella. En cambio, en el valor corriente hace referencia al valor prácticamente presente y es el que está continuamente en cambio debido a la actividad de la empresa, debido a los procesos o transacciones que ella va generando en el ciclo o en el periodo normal de operación. Encontramos tres tipos importantes: el valor razonable, el valor presente y el costo corriente. El valor razonable es el precio por el cual se recibirá en la venta de un activo. El valor presente en el caso de los activos hace señalamiento al valor en uso y el valor de cumplimiento en caso de los pasivos. El costo corriente son los valores de entradas que reflejan los precios en el mercado que una entidad adquirirá en el activo o incurrirá en el pasivo para la cancelación de sus obligaciones. Hablamos del costo histórico. Se menciona que en el caso del activo, este va a ser reconocido contablemente a través del registro del valor original por el cual se dio aquella adquisición. Y en el caso del pasivo, corresponde al pago del valor de aquel producto recibido o adquirido y también en los costos en los que haya incurrido para la adquisición de este. El costo corriente es aquel costo por el cual se está dando un importe de dinero, pero por lo que vale hoy el activo y no por lo que costó en el pasado. En este caso, el pasivo va a reconocer contablemente aquel valor requerido. En el valor razonable hablamos del reconocimiento contable del valor por el cual ha ocurrido una venta. Y en el caso del pasivo, al precio de venta se le va a descontar aquellos costos en los cuales puede haber sido la fabricación o la comercialización de esta para que haya un solo pago. En el caso del valor en uso y valor de cumplimiento, se menciona que se va a reconocer contablemente el descuento que genera las futuras entradas de una partida. También dice que en el caso del pasivo se va a reconocer contablemente el valor presente. El artículo 7 habla de la presentación e información a revelar. El marco conceptual nos ofrece herramientas de comunicación efectiva. Estas son tres. Se habla, la primera, de que la información financiera debe cumplir con las características cualitativas que lo convierte en una información financiera útil. La segunda nos habla de clasificar las partidas dependiendo a la naturaleza y por ello se puede agrupar como separar. En el caso de los activos y pasivos se puede clasificar en corriente y no corriente. En el caso del patrimonio, su clasificación va a depender de que si existiera requerimientos o no. Por ejemplo, encontramos la reserva legal. En la clasificación de ingresos y gastos será apropiado solamente si ello mejora la utilidad de la información financiera para los usuarios. Y en el tercer caso, que es la agregación de información en forma excesiva, pero que no ensombrezca a la vez, quiere decir que si hay importes para el usuario que considere irrelevantes o relevantes, estas deben estar explicadas en las notas que van conforme o en conjunto con los estados financieros. El capítulo 8 clasifica el capital en dos tipos de conceptos, en una concepción financiera y en una concepción física.
En la concepción financiera se refiere al dinero invertido o del poder adquisitivo de los activos netos o del patrimonio neto de la empresa. Esto se clasifica que hay ganancia cuando el importe del activo neto al inicio va a ser mayor que al finalizar el periodo. Cosa contraria ocurre con la concepción física, que se halla a través de la ganancia al final del periodo y debe ser mayor al importe que se dio inicialmente. Esto a través de la capacidad operativa y reflejada en el número de unidades que produce diariamente. En el caso de las revaluaciones de activos, estas no clasifican ni como ingresos ni como gastos, sino como parte del patrimonio.